primera tesis del estudio apologético sobre el Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es Dios en toda su plenitud. Te invito a que te quedes hasta el final y que sigas viendo cada una de las tesis que vamos a estar publicando sobre este tema muy interesante en defensa de la sana doctrina. Continuemos. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Tesis número 1. El Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Es una expresión un poco extraña, porque estamos acostumbrados a conocer al Espíritu Santo como la persona de Dios. Y es lo que vamos a saber en este estudio, en este momento. Primero debemos conocer la definición de fuerza. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es vigor, robustez y capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga resistencia, como para levantar una piedra, tirar una barra, etc. Otras definiciones dicen que es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento que desea. Veamos también la definición de activa, porque dicen que es una fuerza activa, una afirmación muy extraña. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos esta palabra, pero como activo. Dice que obra o tiene capacidad de obrar. Entonces, la definición que encontramos de fuerza activa es la siguiente. Es la responsable de todo movimiento de una persona o animal, como estar erguido y sostenerse sobre sus pies o patas según sea el caso. Eso quiere decir que una persona está ejerciendo fuerza activa cuando sus pies están haciendo fuerza para mantenerse en pie o para caminar. O también cuando está moviendo sus manos y está generando una fuerza y está activo, está en movimiento. En ese orden de ideas, lo que nos quieren explicar muchas veces con la definición de que el Espíritu Santo es una fuerza activa es porque están diciendo que no es una persona divina y están diciendo que no es Dios. Están diciendo que es una parte de Dios o que es algo que Dios produce, una fuerza, como si fuera algo que Dios produce cuando se mueve. Así que ya conocemos qué es lo que significa fuerza activa. Cuando nos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ya sabemos a qué se refieren aquellas personas que dan esta enseñanza. Veamos entonces esta tesis porque la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Es Dios en toda su plenitud. Tratemos de ponerle lógica a esta afirmación que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa de Dios. Y la definición de la fuerza activa es, según el ejemplo que leímos ahora, cuando nosotros estamos de pie, nuestros pies nos sostienen. Y en ese momento tenemos una fuerza que está activada. O sea que cuando nosotros tenemos un músculo que está activado, esa es una fuerza activa que nos pertenece a nosotros. Mis pies, cuando me sostienen, son mi fuerza activa. Veamos este otro ejemplo. Carlos se pone a hacer pulsos con Pablo. En el momento en que ellos no están haciendo pulso, no están haciendo fuerza, entendemos que tienen una fuerza pero está desactivada, es decir, no está activa. Y en el momento que ellos empiezan a hacer fuerza para ver quién vence a quién, en ese momento nosotros vemos que en sus brazos hay unos músculos que están activados. Esta es la fuerza activa. Entonces, es la fuerza activada de Carlos y es la fuerza activada de Pablo. La pregunta es, ¿yo cómo podría engañar a la fuerza activada de Pablo? ¿O cómo podría yo engañar a la fuerza activada de Carlos? Vemos que carece de sentido esta afirmación de que quepa la menor o más pequeña probabilidad de que Ananías haya engañado
a la fuerza activa de Dios, cuando nosotros vimos también que eso no es lo que dice la palabra de Dios. La fuerza activa es una parte de una persona, es una fuerza que está ejerciendo en ese momento para hacer un trabajo. Entonces, podemos concluir lo siguiente: el Espíritu Santo sí es Dios en toda su plenitud. Según lo que acabamos de leer y estudiar en la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice. Y vamos a comparar entonces en este momento los análisis que estamos haciendo con la palabra de Dios, con los principios que nosotros hemos puesto ahora por delante. Si este estudio bíblico, si este argumento o uno de los argumentos va en contra de cualquiera de los principios que hemos establecido, es decir, si violamos algún principio fundamental de la Biblia, significa que estaríamos equivocados. Lo mismo también nosotros podemos hacer con todo argumento con los cuales muchas personas vienen a explicarnos cosas que a la final vemos que la Biblia no dice. Es decir, para que sepamos siempre que nos estamos moviendo en la sana doctrina, es importante que nosotros tengamos claro cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales vamos a avanzar cualquier tema de estudio en la Biblia. Veamos. Estos son los principios y parámetros que siempre debemos respetar cada vez que hacemos un estudio de la palabra de Dios. Veamos. Primero, prohibido suponer. Nosotros no podemos suponer solamente porque entendamos de alguna manera cuando la Biblia no lo dice así. Cuando las personas suponen lo que la Biblia no dice, es cuando se afirman cosas que son antibíblicas. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Segundo, cuidado con las herejías. Cuando nosotros suponemos algo de la Biblia, estamos entonces en ese momento cayendo en alguna herejía, de pronto no nos damos cuenta. Una herejía es afirmar algo como si fuera bíblico cuando la Biblia no lo dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, la Biblia lo dice. Prohibido las herejías y tengamos mucho cuidado de no caer en ellas. Tercero, toda la Biblia es inspirada por Dios. Por tanto, todo lo que nosotros encontremos en la Biblia va a ser información absoluta, certera y 100% convencible para nosotros. No vamos a dudar de nada de lo que encontremos escrito en la Biblia. Lo que está escrito así es. ¿Por qué? Porque Dios fue quien inspiró la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia lo dice. Cuarto, solo usar traducciones avaladas de la Biblia. Nosotros debemos siempre consultar la Biblia, pero para ello sabemos que la Biblia no fue escrita en español, así que leemos alguna versión, cualquiera que nos guste o varias versiones, para profundizar en cualquier tema bíblico. Pero no podemos usar ninguna Biblia que no esté avalada por las sociedades bíblicas ni por la Liga Bíblica Internacional. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra de verdad. Amén. Quinto, Dios no dice mentiras. Cuando Dios afirma algo en la Biblia, sabemos que Dios siempre está diciendo la verdad. Dios nunca se ha presentado como mentiroso, porque la palabra dice que es imposible que Dios mienta. La carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Dios no miente. Así que, cada vez que revisemos en este estudio bíblico cualquier pregunta que nos hagamos, cualquier pregunta que le hagamos al texto bíblico,
y toda respuesta que vayamos a arrojar delante de nosotros tiene que estar fundamentada en estos principios y parámetros. Ahora sí revisamos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Leamos aquí la Reina Valera. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Aquí encontramos lo que dice la palabra de Dios claramente. Recordemos las normas, las bases fundamentales y parámetros que acabamos de repasar. No podemos ir en contra de ninguna base fundamental. Veamos. Dice aquí la palabra claramente, Espíritu Santo con E mayúscula y S mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios. Lo comprobamos porque es exactamente lo que está escrito. ¿Qué pasaría entonces con las personas que nos quieren enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios? Aquí en este versículo no dice en ningún momento para que mintieses a la fuerza activa de Dios. Suena muy extraño y es algo antibíblico. Nosotros no podríamos suponer aquí lo que la Biblia no dice. No, es que yo supongo que es la fuerza activa de Dios, pero aquí no dice en la Biblia eso. Y si nos ponemos a suponer, terminamos cayendo en alguna herejía, afirmando algo que la Biblia no dice, algo que no está escrito en la Biblia. Entonces esta afirmación sabemos que es completamente incorrecta. Aquí no habla la palabra de Dios de una fuerza activa. Sigamos revisando este texto bíblico. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice que le mintió al Espíritu Santo y luego recalca diciendo, no has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, está diciendo, le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios. Nos está confirmando aquí la palabra en este versículo que el Espíritu Santo no es una parte de Dios, no es un músculo de Dios, no es un músculo activado o fuerza activa como quieren a veces argumentar. El Espíritu Santo aquí nos dice bien claramente que le ha mentido a Dios, no a una parte de Dios. Sería como si alguien me dijera a mí una mentira y entonces yo le diga, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste a mi músculo, a mi fuerza, o sea, a alguna parte de mí. Pero aquí no dice, no has mentido a los hombres, sino a una parte de Dios. Aquí no dice eso. Aquí dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El mensaje de Dios, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, ¿qué pasa con esta afirmación que dice, le mintió a la fuerza activa de Dios? En ningún momento podemos afirmarlo porque sería una herejía. Esta afirmación también es completamente errada. La Biblia lo dice. Con los parámetros que establecimos, podemos definir claramente que si llegamos a decir o a afirmar que es una fuerza activa, estaríamos cayendo en suposiciones de algo que no dice la Biblia y en herejías por ponernos a suponer. De seguro estarás pensando, pero si apenas lo hemos visto en una sola versión o traducción de la Biblia al español. Pues vamos a comprobar que aquí no hay error de traducción y no solamente estudiamos la palabra de Dios para defender siempre la sana doctrina en una sola versión o traducción al español. Veamos otras traducciones de la Biblia al español en este mismo pasaje bíblico para que comprobemos lo que estamos estudiando aquí, que el Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud y que la misma palabra de Dios nos lo dice. Veamos. La palabra de Dios para todos dice en Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo, pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Amén. Aquí, la palabra de Dios para todos también nos confirma que cuando dice que le mintió al Espíritu Santo, en ningún momento da ni siquiera a entender un poquito que le mintió a la fuerza activa de Dios, ni a una parte de Dios.
Dice muy claramente que al mentirle al Espíritu Santo le está mintiendo a Dios directamente. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. Amén. En esta traducción de la Biblia al español encontramos el mismo mensaje. Afirma que al mentirle al Espíritu Santo le está mintiendo a Dios mismo, a Dios. Así que vamos comprobando también que no hay error de traducción en la Reina Valera. Vamos a otra versión de la Biblia al español. Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 en Biblia textual 4. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Notemos entonces que cualquier versión de la Biblia al español, cualquier traducción que leamos, siempre nos van a afirmar que al mentirle al Espíritu Santo no le están mintiendo a una parte de Dios, ni a una fuerza de Dios, sino que le están mintiendo directamente a Dios, afirmando siempre que el Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud, no por el hecho de que encontremos aquí solamente el Espíritu Santo, y que no habla del Padre este versículo, y que no habla del Hijo, es decir, Jesús, no significa que el Espíritu Santo no sea Dios en toda su plenitud. Aquí la Biblia nos confirma que el Espíritu Santo, aunque esté solo aquí, es Dios en toda su plenitud. Te invito a que compartas este estudio bíblico y bendigas así a muchas personas más. Jesús te ama, ámalo tú también. Un abrazo muy grande. Cristo vive. Estudio apologético sobre el Espíritu Santo porque no es una fuerza activa. Es la persona divina, es Dios. Porque la Biblia lo dice.